la monarquía. Sí, es un término familiar. Pero el énfasis no está tanto en las monarquías dentro del mundo secular. Es decir, dentro del mundo que no es creyente del Evangelio, sino es tratándolo dentro del contexto bíblico. Y en programa pasado estuvimos hablando de la teocracia y quisiera hacer una breve síntesis para poder conectar el tema de hoy, que es la monarquía. Entonces habíamos dicho que la teocracia es el gobierno de Dios. Y como tal, desde el Génesis hasta el libro de Apocalipsis, la teocracia es que Dios nos ha gobernado, nos está gobernando y nos gobernará en la eternidad. Entonces, así podemos entender lo que es la teocracia. Y habíamos visto que por las culturas, el surgimiento del pensamiento humano, la institución del pensamiento político, filosófico, sociológico, cultural, pues el pueblo de Israel, una vez habiéndose plantado en tierra prometida con el liderazgo de Josué y luego de los jueces, pues llegaron a una conclusión de que ellos querían tener una teocracia, es decir, una teocracia pero encarnada en unos personajes. Y ahí es donde surge de la teocracia, como el gobierno de Dios, surge la monarquía. Y la monarquía es un término muy hermano con la teocracia. Voy a ponerles un ejemplo claro que nosotros conocemos. Son así tan unidos como la santidad de Dios y la santidad que nosotros adquirimos de Dios por gracia. Es decir, solo Dios tiene el atributo de su santidad. Pero como es un atributo comunicable, nos lo comunica a nosotros por gracia y ese comunicador fue Cristo Jesús. Entonces así, la teocracia, que es el gobierno de Dios, también la monarquía es una persona que de acuerdo a las normas judías y al derecho de la época, incluso hoy, es, digamos, la dirección de una persona. Entonces, teocracia, gobierno de Dios. Monarquía, dirección de una persona. Si notan la diferencia, teocracia relacionado todo con Dios. Monarquía relacionado con un hombre. Podríamos decir, porque así lo dicen los grandes historiadores, que la teocracia es un gobierno de Dios en forma directa. Dios es el que gobierna. Y digamos que la monarquía es un personaje que Dios llama para que dirija a un pueblo. Es decir, el monarca no es otra cosa que un delegado del gobierno de Dios. Espero que me haya hecho entender. Entonces, por esa razón, hoy continuamos con la monarquía. Y a mí me parece que es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque estos dos conceptos, especialmente el de hoy, la monarquía, no son términos realmente dentro del contexto bíblico. Hay más textos relacionados con la teocracia, pero de la monarquía muy poco, muy poco. Hay textos que se pueden interpretar, extender y puede uno interpretar, pero lo que sí quería dejar claro es que ni la teocracia ni la monarquía están en los planes de Dios o estaban en los planes de Dios para el pueblo, sino que Dios, así como en la época de Abraham, de Jacob y de Isaac, eran los patriarcas, los padres que ellos
disponían de las leyes para su familia, para su tribu, para su clan, pero sin que una persona estuviera ya mandando, ¿no? Y eso fue lo que quiso Dios para las 12 tribus. Es decir, que esas 12 tribus vivieran como separadas, porque a cada uno se les dio su territorio, pero que todas las leyes que Moisés había recibido de Dios, la Torá, la ley o quien los gobernaba o quien les hacía ver el pecado o quien les hacía ver el arrepentimiento y hacer las ofrendas, era única y exclusivamente la ley de Dios. Por eso ni teocracia ni monarquía son realmente instituciones bíblicas, se acomodan, pero estas dos, teocracia y monarquía, son propiamente de los gobiernos seculares, Marcelita. Sí, este tema de las monarquías es muy interesante conocerlo también en el contexto bíblico, en el sentido de que, como tú bien decías, Juan, por supuesto, no era lo que Dios quería para el hombre como tal, pero pues como ya sabemos y creo que pues no podemos desprendernos ni mucho menos y ya lo hemos venido diciendo insistentemente en los programas que hemos venido analizando. ¿Para qué? Porque esto también ayuda a entender, como cada que leemos la palabra y cuando Él habla al pueblo, por qué le habla y bajo qué contexto. Y es todo lo que se dio en torno a que cuando llega el pueblo de Israel a Canaán, y recordemos que pues quedaron muchos pueblos vecinos, quedaron muchas personas, ellos convivieron con las gentes de estos pueblos vecinos, que además ellos tenían sus reyes, acordémonos que ahí hablan los pasajes, que el rey amonita, el moabita, todo esto, aparte de también cuando estuvieron en Egipto, que tenían pues un rey, al faraón, que era pues o sea, digamos que el faraón era un rey, era como pues Sí. el representante del dios de los egipcios. De Osiris, exacto, entonces por eso ellos le rendían tanto, entonces ellos traían todas estas cosas y recordemos que el pueblo de Israel empezó a desviarse, lo que hemos dicho de ese ciclo de pecado, o sea, de pecado, de esclavitud, del pueblo enemigo, luego la liberación, todo esto. Entonces el pueblo de Israel estuvo más atento fue a acatar y como a adoptar las costumbres de los pueblos paganos que a seguir y cumplir el mandato de Dios. Y Dios, como tú bien lo decías, Juan, por supuesto que Dios, ¿cuál era el propósito de Dios? Ser el rey de ellos, ser el rey, que ellos simplemente, como Dios permitió que hubiesen jueces, que hubiesen sacerdotes, que hubiesen jefes de tribus para que pues con la dirección y la guía del Señor pudiesen tomar las decisiones en bienestar de la comunidad, de la tribu que ellos comandaban, ¿sí? Frente a la cual estaban ellos. Pero vuelvo y digo, pudo más al pueblo de Israel las costumbres de los pueblos vecinos, pudo más el querer ser como ellos que lo que Dios quería para ellos. Entonces ahí es donde vamos al capítulo de Primera de Samuel, capítulo 8, y dice que el pueblo quería un rey, ¿sí? Entonces, porque recordemos que Samuel fue el último juez de Israel, ¿cierto? Sí. Samuel, como ya analizamos el perfil de él y todo lo que él ejerció, profeta, sacerdote, juez. Y dice, cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel, Joel y Abías. Sus hijos mayores establecieron su corte en Berseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Ay, Dios mío. Entonces, ¿por qué el pueblo de Israel quiso tener un rey? Porque querían parecerse a las demás naciones. Ellos pensaban que la solución iba a estar en eso. O sea, porque los hijos de Samuel se habían, ¿y acaso Dios no podía levantar otro hombre como lo había hecho en las anteriores ocasiones? Recordemos que los hijos de Elí se desviaron y Dios levantó a Samuel. Sí, entonces, ¿acaso Dios no iba a poder levantar otro juez digno para poder seguir llevando adelante el pueblo de Israel y haciendo cumplir las leyes que el Señor les había entregado? Pero no, ellos pensaron que era
conforme a las naciones anteriores. ¿Por qué? Porque además yo creo, Juan, que ellos se fijaron también en lo material, ¿no? Porque eran naciones ricas, poderosas. Sí, Entonces sí. también codiciaban, era eso. Ellos pensaron que no, que con un rey ya iban a solucionar muchas cosas. Sí, interesante, Marcela, lo que tú nos has compartido, porque en verdad pudo más, como tú lo dijiste, digamos, los deseos del hombre para igualarse a los deseos de todos los reyes que existían a su alrededor de esos territorios y lo que ellos, el pueblo de Israel, quiso fue que también como los caldeos, los amonitas, los Todos filisteos los y que, todos sí. tenían su rey, y porque ellos no iban a tener también su rey. Pero ese no era el plan de Dios. Y entonces lo Sí. que tú nos comentaste en Primera de Samuel, en donde en el último ya periodo de los jueces, que fue Samuel, entonces el pueblo, ¿quiénes? Las 12 tribus, llegaron allá a pedirle que por qué no le pedía a Dios por intermedio de Samuel Un rey, que les un diera un rey. rey. Y ahí vino el acabose, lo que tú dijiste, ¿no? Pues se fueron al mundo, y fueron prácticamente separándose, hasta que se perdieron. Pero mira, o sea, uf, a mí esto me causa, y yo no sé oyentes y seguidores, pero yo creo que esta parte que voy a leer, Dios mío, porque mire, entonces Samuel se disgustó con esta petición ¿Mm? y fue al Señor en busca de orientación. Recordemos que en el perfil que analizábamos de Samuel, un hombre que buscaba continuamente de Dios. Así es. Y mira lo que, uy, Dios mío, esto es para verdad uno quebrantarse. Dios le dice, haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Tremendo. Uy. Y verdad, Marcelita, ese Esto es para... texto Dios mío. lo confronta a uno enormemente. Y mira que me da paso para poder también hacer como una ilustración cómo realmente apareció ese deseo de tener un rey. Porque si nosotros analizamos en la época de Abraham, de Isaac y de Jacob, ya lo hemos dicho, pues allí se manejaba una forma, digamos, de organización interna dentro de cada pueblo, era el patriarcado. Ujú. Y el patriarca, pues con toda la autoridad, imagínense, la autoridad de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego Moisés y Josué, esos grandes líderes. Pero después viene el periodo de los jueces. Y estuvimos hablando el miércoles pasado sobre este gran personaje juez que fue el señor Jefté. Y vimos toda la historia de él, de dónde vino, una niñez muy accidentada, los hermanos lo desheredaron, lo sacaron corriendo. Bueno, los ancianos lo llamaron para ser juez, pero resulta que recordemos que Gedeón, después de la batalla con los amalecitas, el pueblo lo quería nombrar rey Sí, y él no quiso. Él no quiso. Pues Jefté, ese sí no fue corto ni perezoso, pues él se aceptó. Y se dice por la historia que precisamente Jefté fue el primero prácticamente que inició con ese deseo de poder tener una monarquía. Entonces aquí hay una parte que indica que Jefté fue, digamos, como el iniciador de la monarquía porque aceptó los consejos de los ancianos y prácticamente se formó una fuerza política de los ancianos donde lo nombraron rey soberano, prácticamente en el periodo de los jueces. Después de Jefté, creo que vino 2 jueces y luego fue cuando ya vino Samuel. Entonces, lo que quería ilustrar es que esa idea de aceptar, de ser gobernante como un monarca, empezó con Jefté.
Sí, digamos que el relato como tal bíblico que lo leíamos el miércoles es, digamos, el ofrecimiento fue nombrarlo como gobernante, ¿no? Ujú, Pero lo que tú dices, de pronto eso fue dando paso porque no ujú. fue, digamos, como el Dios el que directamente, digamos como lo haya llamado, sino el concepto de los ancianos que lo llamaron, entonces ahí se pudo haber dado como esa inquietud, ¿no? De Sí. que, oiga, pues nosotros tenemos poder. Ujú, Entonces, si lo hicimos exactamente. con Mm. Jefté, cierto que después ya vino Sansón, porque ahí quedó porque Jefté fue antes de Sansón, Sí, ya. sí, sí. Entonces, pero quedó ahí como Sí. la inquietud. Entonces, la historia indica que a raíz de esa monarquía de Jefté, gustó, como tú lo decías, en las tribus. Y por eso pasaron otros jueces hasta que llegó a Samuel y entonces ya nuevamente como esos jueces no fueron tan efectivos, tan buenos como fue Otoniel, Débora Mm, y el mismo Jefté, entonces ellos dijeron, no, aquí nos toca solicitar un rey. Y por eso fueron a pedirle a Samuel. Y ahí estaban las condiciones que después de Samuel hablar con Dios, Dios les dijo, bueno, sí, déles el rey, pero aténganse a las consecuencias que ujú. nos leyó Marcela. Entonces mire que después se fortaleció esa monarquía, fue precisamente con el nombramiento de un monarca. Y ese monarca primero fue Saúl. Exacto, ya oficialmente, por decirlo así. Entonces ya el gobierno ya iba a recaer, era sobre una persona, como tú lo leías, de la etimología de lo que es monarquía, que es de mono uno, Dirigir unos, y pues guía de la dirección, dirección, exacto. orientación. Entonces el gobierno en una persona, cuando era Dios el que quería, era el Exactamente. rey de ellos, él era el comandante, Sí. todo, y simplemente era tener estas personas que lo consultaran ahí, pero entonces, pues el pueblo de Israel ya no iba a consultar a Dios, sino era al rey, al Sí. monarca. Entonces, ese deseo del pueblo de Israel, las 12 tribus, esa solicitud por el conducto de Samuel y esa aceptación por misericordia y amor de Dios, eso les llevó a tener este primer rey, el rey Saúl. Yo no sé si Marcelita tú tenga algunos asuntos sobre lo que fue realmente, digamos, el reinado de Saúl, Ujú. que habiendo sido ungido por Samuel, pues él, que era un personaje, un buen guerrero, un hombre formado, un hombre grandote, como decimos ahora, llegó un momento en que todo el pueblo se ilusionó que era el que iba realmente a tener toda la prosperidad para el pueblo de Israel, pero resultó siendo un fracaso, empezando porque el mismo Saúl resultó por allá echando incienso a las hechicerías con brujería, y pues lógico, Dios quitó eso, pero no sé si tú tengas algunas cositas. Digamos, una de las primeras debilidades de Saúl fue que él se apartó de la dirección de Dios y lo que dijo Marcelita, se involucró en gobernar tal como gobernaban los demás reyes. Entonces se desvió de la orientación y de la voluntad de Dios. Sí, sí, aquí tengo unos puntos y, ay, Dios mío, es que aquí en este capítulo 8 es tremendo porque lo que tú decías, Dios les dijo, bueno, y dígales estas advertencias y uno diría, bueno, con las advertencias, uy, no, mejor sigamos como el Señor nos estipuló. No, aún así en el versículo 19 dice, sin embargo el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Aún así, todavía queremos un rey, dijeron ellos. Nuestro deseo, mira lo que dice la palabra, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. ¿Y cómo eran las naciones que los rodeaban? Paganas. Claro. Naciones totalmente alejadas de Dios que adoraban a otros dioses. El rey nos juzgará, mire lo que dicen, el rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas.
Así que Samuel le repitió al Señor lo que el pueblo dijo y el Señor respondió, haz lo que te piden y dales un rey. Entonces Samuel estuvo de acuerdo y los envió a sus casas y bueno, ahí ya viene todo el tema del nombramiento de Saúl y efectivamente podemos ver que una de las cosas que nos dicen de Saúl, que bueno, yo creo que eso lo vamos a analizar en el perfil de Saúl, ¿cierto? Pero del Podemos reinado... decir algunas cosas de por qué fracasó la Sí. monarquía de Saúl. Exacto. Uno es que sus habilidades de líder no eran congruentes con las expectativas creadas por su apariencia. Pues dice la palabra que Saúl era alto, de buen parecer, todo eso físicamente tenía de pronto como las cualidades y calidades para ser un rey, que era de pronto lo que ellos tenían en la cabeza de Sí. cómo era un rey. Era impulsivo por naturaleza, tendía a sobrepasar los límites, sus límites. Uy, qué importante. Hacía lo que bien le parecía, Exacto. como hacían los Celoso de David, o sea, era una persona celosa, envidiosa, trató de matarlo y específicamente desobedeció a Dios en diversas ocasiones. Qué bueno, Marcela, que haya indicado esas debilidades, llamémoslas así, de Saúl, porque Dios ya sabía Sí. que si había un rey, iba a terminar mal. Pero como era una petición tan imperativa de parte de las tribus, y que Dios es amor y Dios nos da la libertad y Dios nos permite, mire en las que hubo ese inconveniente precisamente con el nombramiento de Saúl. Vamos a la pausa. Ya regresamos porque vamos a hacer de pronto otro análisis de igual manera con el siguiente monarca, que es David, y luego hacer con Salomón para poder tener una conclusión de que realmente, a pesar, ahí hay un libro por ahí que es el perfil de los 3 monarcas. Ese libro es bien interesante leerlo, pero a pesar de todas las bondades y todas las cosas y lo bueno que pudieron hacer, la monarquía terminó mal, se dividió y luego terminó totalmente esclavizada por otros pueblos. Pero miremos realmente, el siguiente rey fue David. David también ungido por el profeta Samuel, hijo de Isaí. Era el muchachito menor que lo tenían el papá, de acuerdo a sus estudios, perfiles que hacía de sus hijos, lo tenía para cuidar ovejas porque era como más pequeñito, morenito, ¿no? Trigueñito. En cambio, los hijos mayores eran unos grandotes. Pero las cosas de Dios son distintas. Entonces, miremos un poquito realmente cuáles fueron las debilidades de David. No estamos viendo las fortalezas, como dijimos, los vamos a ver en el perfil. Pero miremos qué fue lo que le pasó a David. Sí, digamos que antes de esto también pues quería hacer énfasis porque digamos que el problema con Saúl, de lo que hablábamos de las debilidades y que esa tendencia a romper y a traspasar los límites y a desobedecer a Dios, a hacer lo que quería. Entonces, pues ahí es donde viene, precisamente se pueden ver las consecuencias que Dios ya le había advertido al pueblo de Israel de querer tener un rey, que aún así pues ellos estuvieron de acuerdo, pero Dios en su amor y en su misericordia pues ve también el clamor, porque ya los filisteos habían tomado control otra vez del pueblo de Israel, sí. ¿Cierto? Entonces pues Dios escucha el clamor de su pueblo una vez más, y es donde pues Dios habla a Samuel, porque pues Samuel estaba ahí como todavía estaba el rey y estaba el juez, el sacerdote, y el pueblo pues por supuesto respetaba a Samuel como el sacerdote de ellos todavía. Entonces Dios le manda a Samuel, ¿cierto? Y le da las instrucciones pues para ungir a David. Entonces pues le quita el reinado a Saúl y le entrega este encargo a David. Y vemos en las debilidades de David cómo pues, o sea, una vez más, y ya como lo decíamos, vamos a hablar del perfil de ellos en el programa de perfiles de personajes bíblicos, que es los miércoles también a las 3 en el Impulso, pero acá vamos a hablar esas debilidades que se dieron en torno al ejercicio de ellos como rey. Entonces, uno, pues cometió adulterio con Betsabé, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó?
que un rey que era conforme al corazón de Dios, porque dice la palabra que David era conforme al corazón de Dios, pero que también producto de los triunfos que él tuvo, le llevó también como a estar tranquilo y relajado en el palacio. Ya tenías los comandantes, ya tenía el ejército, ya había tenido un montón, había acumulado un montón de victorias, la gente lo respetaba, bueno, todo esto, y él se quedó campante y feliz allá en el palacio, y pues todo esto lo llevó a qué, pues también a codiciar y a ver lo que no le correspondía, y pues cometió adulterio. Otro, y es la parte tremenda, o sea, el poder, ¿no? Que es donde uno se da cuenta el poder a donde lleva la persona, pues el asesinato de Urías, que era el esposo de la mujer con la que él había tenido adulterio. ¿Por qué? Porque ella había quedado embarazada. Desobedeció directamente a Dios al tomar un censo del pueblo. O sea, esa tendencia, sí, a hacer. Entonces vemos ahí que Dios le había dicho que no hiciera este censo y él lo hizo. Y eso, pues, también ahí vemos una de las cosas del poder a lo que lleva a la persona. Y lo otro es que no lidió bien con el pecado de sus hijos. Tremendo. Muchas veces también producto de que, pues, de Jonathan, estos cargos... Roboán. Roboán, Absalón, o sea, un montón de cosas. Entonces fueron debilidades que se dieron en torno al mandato de David, porque aquí estamos hablando de estas debilidades, fue lo que se dio cuando él era rey de Israel, ya, mejor dicho, como decía yo, de victorias acumuladas. Victorias acumuladas y también unos desastres tremendos. Pues mire lo que nos comparte Marcela. Nosotros siempre conocemos a David dentro del contexto del Antiguo Testamento y dentro del Nuevo Testamento, realmente un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, sin embargo, fijémonos esas 4 debilidades tan tremendas. Pero bueno, todos tenemos esas debilidades. Hay que resaltar, que en perfiles lo resaltaremos, es que David se arrepintió y reconoció su pecado, su pecado. Pero lo que queremos hoy transmitirles a ustedes es cómo el pueblo de Israel, las 12 tribus, ilusionados por tener un rey, que iban a estar unidos, que todo iba a salir bien, que los pueblos iban a enriquecerse, que iban a ser el mejor gobierno teocrático y monárquico del mundo. Pues fíjese que aún a pesar de que David unificó las 12 tribus, recuperó todo el territorio de la tierra prometida, acabó con los jebuseos que vivían en Jerusalén y trasladó la capital de donde estaba para Jerusalén, y prácticamente dejó elaborado el plano para el templo. A pesar de eso, fíjese que la monarquía de David pues terminó como ya lo había dicho el Señor. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta, como la teocracia y la monarquía, invenciones de los hombres, pero no eran dentro del plan que Dios tenía para su amado pueblo. Y bueno, sigamos ahora hablando del otro gran monarca que también es espectacular, Salomón. Sí, que fue el tercer rey del pueblo de Israel, que es Salomón, que precisamente fue heredero de David, ¿cierto? Y una de las debilidades de él fue esa parte de casarse, de todas esas mujeres que tuvo, sí, mujeres de países paganos, y los acuerdos que precisamente a los que él llegó con naciones extranjeras, pues debido pues a este vínculo que tenía con estas mujeres, permitió que sus esposas afectaran su lealtad a Dios. Ese es el riesgo también que se tiene cuando se está como en esos digamos, sí, posiciones de poder. Fijó impuestos excesivos a su pueblo y los hizo una fuerza laboral y militar. Esas fueron unas de las debilidades que encontramos en esta preciosa Biblia del Diario Vivir, que tiene tan buenos apuntes. Y eso fue parte de las debilidades durante el reinado de Samuel, que pues ya sabemos también que él mismo escribió Cantar de los Cantares y Eclesiastés, y es impresionante cuando uno lee ese Eclesiastés, que él dice que lo vivió todo, o sea, tuvo todo. Y a la final, o sea, no me acuerdo el pasaje, pero es impresionante. Todo es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Ajá.
Y mira qué bueno, Marcela, que tú has dicho, ¿no? Porque a Salomón es otro rey que se le conoce y no, hasta le da uno como envidia, envidia santa, decía un pastor. Porque, porque mire que él, siendo hijo precisamente de Bexabé, Sí, hijo de de- adulterio, sí, de adulterio, fue el que, como dijo Marcela, el sucesor de ujú, su padre David. sí. Pero mire que este joven, porque era muy joven, Salomón, cuando el Señor le dice, pídame lo que quiera, Mm, y esa es una gran enseñanza para todos, él realmente le pidió fue sabiduría para ujú. gobernar a su pueblo. Y era sabiduría de la alta, ¿no? Sabiduría de Dios. Sin embargo, tú dijiste algo muy importante, Marcela, es que, claro, el rey, imagínense, en su palacio, construyó el templo y construyó su palacio donde él vivía y con todos sus atuendos de rey. Pues las muchachas de todos los pueblos, pues por sola curiosidad, iban a conocer al rey y allá se quedaban, ¿no? Y por Sí, eso, pues para uno es como que no es fácil de asimilar. ¿Cómo así 300 mujeres? ¿Y 700 concubinas? ¿1000 mujeres? Pero así dice el texto. Pero mire a dónde, con toda la sabiduría, con toda, digamos, la unidad de poder que les dio todo el pueblo a él, porque hasta la reina de Saba fue allá al palacio cargada de grandes ofrendas y quedó allí también como una de las esposas, o una, sí, una de las esposas. Pero mire cómo terminó. Terminó adorando a los dioses paganos de sus esposas. ujú, Y tremendo. Uno no podría decir nunca esto, ¿no? Lo he escuchado yo a varias personas y ellos tendrán sus argumentos. Y dicen, no, 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 pues Salomón se condenó. Y pues otros dicen, no, solo la misericordia de Dios, que es nuestro juez. Pero la verdad fue que Salomón terminó mal. Y sí. sabe cómo lo peor de todo no es las esposas, sino que se dividió el reino. Sí, hay, Una cosa tremenda, ¿sí, Marcelo? sí, antes de que sigas, es eso, sí, porque mire todo, Dios mío, las consecuencias del pecado, Ujú. porque todo lo que hizo David, a pesar del pecado de David, pues él se arrepintió, que es ese Salmo 51 hermoso de arrepentimiento, y todas estas cosas que suceden, pero pues viene y Dios le da a Salomón el privilegio, ni siquiera a David, de construir el templo Mm. para Dios, que David pensó que él lo iba a construir y le dijo, no, será quien te suceda. Le da el privilegio y Dios le da la advertencia a Salomón y le dice, si tú y tus hijos no se apartan de mis mandamientos y no siguen otros dioses ajenos, yo prometo estar con ustedes. Pero si no es así, o sea, Dios ya le había advertido. Y todo lo que sucedió que está allí en el libro de Reyes, y viene y preciso, se aparta, se va, o sea, también se inclina a adorar a otros dioses. Y pues, Y eso énfasis en otros dioses. exacto. Pues, ¿qué pasó? Que ni siquiera o sea, ni siquiera viene el reino dividido, que ya tú ahí lo vas a explicar bien, Juan, porque es que ni siquiera fue un hijo de la descendencia, de la línea de David, los Ujú. que toman o sea, suceden para tomar este gobierno, sino que ahí viene y se divide, o sea, el acabose. Entonces, mire, amigos, hablando de la monarquía, que no estaba dentro de los planes de Dios para su amado pueblo, era deseos de ellos, por los deseos de los otros pueblos, de los otros reyes. Entonces, el reino que unió David y que prosperó en el reinado de Salomón, se dividió de una parte el sucesor de Salomón, que era su hijo Roboán. Roboán. Y el líder de las 10 tribus del norte era Jeroboán. Y entre ellos hubo una contienda, pero a muerte,
Tanto que el caso de Jeroboam, para salvarse por la persecución de Roboam, tuvo que Jeroboam irse para Egipto. Y ya cuando después tenía todo el apoyo de las 10 tribus del norte, llega Jeroboam y empieza a gobernar las 10 tribus del norte, y en el sur solo se queda Roboam, el descendiente de Salomón. Pero bueno, uno podría decir, pero bueno, se dividieron, pero siguieron, y bueno, y siguieron. No, imagínense, el reino del norte, las 10 tribus, 19 reyes, todos, dice la escritura, malos, re malos. Totalmente se entregaron a la idolatría, al paganismo, a la maldad. ¿Y sabe cuál fue el fruto de esa desobediencia, idolatría y de apostasía y de maldad? Pues en el año 722, antes de la era cristiana, el Señor, rey de los asirios, llegó sobre el territorio de las 12 tribus y no dejó uno, los acabó. Y es tan grande esa, digamos, esa maldición, esa cuestión tan dura es que aún hoy, amigo oyente, esas 10 tribus, por eso es que se hablan de las 10 tribus perdidas, están esparcidas por todo el mundo. Tremendo. Claro, Ezequiel habla de la restauración del pueblo de Israel. Y Dios, que ama a su pueblo, hay un remanente, y ese remanente será el que se va a restaurar. Ahorita les cuento otra cosita. Pero ¿qué pasó con la tribu o con el reino del sur? Hubo 20 reyes. Y tremendo. De los 20 reyes uno podría decir, bueno, que por la mitad hubiesen sido buenos. No, solamente hubo 2. Uno llamado Josías y el otro llamado Josafat. Los demás, igual que los reyes del norte. Entonces, el último rey se llamaba el señor Sedequías. Y el señor Sedequías gobernaba cuando el señor Nabucodonosor II llegó a Jerusalén desde Babilonia. Pero sabe que Jeremías, o mejor, Dios colocó a Jeremías para que fuera y le dijera al rey Sedequías, le dijo, mire, hágale caso, obedezca a Nabucodonosor. Incluso la palabra de Dios dice que es mi siervo. Dios dice que sí, Nabucodonosor es su siervo, y por eso tiene que Sedequías, el último rey del sur, tenía que obedecerlo. ¿Sabe qué hizo Sedequías? Le obedeció a un profeta falso llamado Hananías o Ananías, y le creyó al profeta falso, y no le creyó al verdadero profeta, que era Jeremías. Porque Jeremías le dijo, mire rey, obedézcale a Nabucodonosor, y luego tendremos 70 años de cautiverio y nos vamos. Y no le hizo caso, por eso vino la destrucción del reino del sur también. Pero hubo un cautiverio de 70 años. Pero después vino un rey pagano que era Ciro, y por medio de Zorobabel, que fue y reconstruyó el templo, y por medio de Esdras, el sacerdote, para que les enseñara nuevamente la palabra de Dios, y de Nehemías reconstruyeron nuevamente Jerusalén. Y allí llegaron. Y resulta que después de que desaparece Esdras como sacerdote, Nehemías como reconstructor de las murallas, y Zorobabel como reconstructor del templo, se entregaron al paganismo durante 400 años más, hasta que llegó Jesús. Y uno podría decir, bueno, llegó Jesús, y resulta que la casta o el remanente que estaba eran los escribas, los sacerdotes, los fariseos, y estos señores ya saben lo que pasó, los rechazaron, los llevaron a la cruz. Entonces, la pregunta es, ¿en qué terminó la monarquía? En paganismo. ¿En paganismo? ¿En destrucción? Sí, en destrucción, en poder, soberbia. En soberbia. Y como si fuera poco, estos personajes sacerdotes, escribas, fariseos,
sobrevivieron después de la muerte de Jesús, pero ¿qué ocurrió en el año 70? Destruyeron a Jerusalén, que no quedó piedra sobre piedra del templo. Lo único que quedó fue una de las murallas que soportaban la explanada donde estaba el templo, y ahí es donde, el muro de las lamentaciones, donde se reúne el pueblo remanente, los judíos ortodoxos. La pregunta es, ¿qué quedó de la teocracia y de la monarquía? Absolutamente nada. Y luego vino realmente, y ahí es donde quiero yo hablar, leer este Salmo 93, 1:15. Es tan hermoso este salmo que vale la pena. Si quiere, yo lo leo y tú lo buscas y también lo lees, Marcelita, porque tú tienes una voz mucho más melodiosa. Dice Salmos 93, 1:5. El Señor es Rey, está vestido de majestad. El Señor está vestido y ceñido de poder. La tierra está segura, no se derrumbará. Tu trono está firme desde siempre, desde la eternidad. Tú existes, Señor. Alzaros los ríos su fragor, elevaron sus estruendos los tormentos. Poderoso es el Señor en el cielo, más que el fragor de las aguas caudalosas, más que las impetuosas olas del mar. Y sigue diciendo el salmista, tus mandamientos son perpetuos, la santidad engalana tu casa, Señor, por días sin término. Es decir, esto nos enseña que aquí no hay teocracias, aquí no hay monarquías, que aquí lo que está es los mandamientos de Dios para que el pueblo los obedezca. Para la iglesia está el Evangelio de Cristo, está Cristo, su palabra, el poder del Espíritu Santo, para guiarnos y poder así identificarnos con el único Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Así es, eso es lo que, digamos, lo que se lleva a que hagamos las cosas a nuestra manera y que queramos suplantar y poner en el lugar de Dios a personas, y eso todavía se ve, porque si lo aplicamos ahora, porque aquí estamos hablando del pueblo de Israel, ¿cierto? El contexto del pueblo de Israel y todo eso, pero ¿qué de la iglesia cuando nosotros como hijos de Dios buscamos la solución de nuestros problemas en un político? En un alcalde, en un presidente, en un gobernante. Claro, como miembros de una sociedad civil, de un mundo que está gobernado por personas, Dios nos manda a ser buenos ciudadanos, pero no a poner nuestra confianza en estas personas. No a buscar que una persona independiente, o sea, sí, aquí no estamos hablando de color de político ni nada, sino que muchas veces uno escucha que personas hasta se pelean, cristianos peleándose por un gobernante. O sea, ¿qué ejemplo estamos dando? Eso no fue lo que el Señor Jesús vino a decirnos. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor de nuestra vida, y es a Él de Él es de quien debemos esperar, es a Él a quien debemos rendir toda nuestra vida, trabajar en honestidad, cumpliendo sus mandatos, siendo obedientes a Él, y no poner nuestra confianza en una persona terrenal y pensando que nos va a solucionar todos nuestros problemas. O qué decir también cuando tal vez a nuestros líderes los ponemos en el lugar de Dios, ¿sí? Porque no solamente es a nivel civil y electoral que estoy hablando, sino también cuando de pronto se nos vuelve que entonces el pastor o la pastora o esas personas ocupan el lugar de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que ahí ellos porque eligieron un rey, el pueblo de Israel, para que los gobernara, para que los dirigieran, y a veces pasa lo mismo con nosotros, no tomamos decisiones si no vamos y le pedimos el consejo al pastor o al líder, o pastor, es que usted ora más bonito, es que usted tiene, no, o sea, ellos son un instrumento de Dios para guiarnos, pero nosotros somos los que tenemos que tener esa relación constante con el Señor, porque Él es el Rey de Reyes y Él no comparte su reino con nadie.
¿sí? Y Él quiere que nosotros vayamos es a Él y le consultemos a Él primero a través de ¿qué? De esto, de la palabra de Dios, de la oración constante. Lo veíamos Sí. ayer con el Espíritu Santo, Ajá. con la guía del Espíritu Santo. Entonces, esto no solamente es para el pueblo de Israel, nosotros como iglesia, ¿qué rey tenemos ahí en nuestra Sí. vida que está ocupando el lugar En- del Señor? Entonces, lo que decía Marcelita, ¿cuál es nuestro rey y qué nos dice la Sagrada Escritura con relación a Jesús? Recordemos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, que no sabemos de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Y acá en Mateo 27:37, mire lo que dice. Mateo dice, este es Jesús, el Rey de los judíos, porque el Señor es nuestra guía, el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro Rey, el Señor es nuestro Salvador. Estos dos textos son paralelos de Mateo 27:37 con Isaías 33:52. Y reitero el de Isaías, que es espectacular, porque el Señor es nuestra guía, el Señor es nuestro gobernante, el Señor es nuestro Rey, el Señor es nuestro Salvador. Y entonces, ¿para qué miramos a otras instituciones, ideologías y personas si Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Marcelita, ¿quiénes estuvieron en WhatsApp? Sí, bueno, saludamos a todos quienes están ahí conectados por los 1130 AM, que dejan sus mensajes acá en WhatsApp. Por tiempo no alcanzamos a leerlos. También en YouTube, Alberto Garay siempre ahí conectado, y todos los que están siguiendo esta transmisión y los que la van a seguir más adelante. Un saludo muy especial, y compartan este contenido. También saludamos a todos los que están allí en Facebook, entre ellos a Blanca Amparo Nope, y como les decimos, compartan este contenido, copien ahí, vayan ahí al canal de YouTube, a Facebook, denle compartir en su muro, en sus contactos, en el estado de WhatsApp, y compartan este contenido para que más personas accedan a contenido que nos ayudan y nos están edificando, y nos estamos educando y aprender y a entender mejor las Sagradas Escrituras, para precisamente lo que les decía, hacer una defensa férrea del Evangelio. Dios te bendiga, Marcelita, por su compañía, su disposición, enseñanza. También agradecemos a Tanis en el Control Master. Les habló en el Impulso Juan de Jesús Sánchez. Aponte hasta otra oportunidad, si el Padre Celestial así nos lo concede.